Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta, el pasado 7 de abril, usted, en esta misma Cámara y en este mismo punto del orden del día, se comprometió, ante una pregunta que le hizo el que habla, a primar en la planificación para el curso escolar 2016-2017, a primar los puestos escolares de los centros públicos sobre los concertados. Y, por otro lado, rechazó una supuesta petición que habíamos hecho nosotros de bajada de ratio, argumentando, escudándose en argumentos legales. Sobre lo primero, ya ha acabado el 31 de marzo el plazo de escolarización, por tanto, en los datos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía existe, con todo conocimiento, una foto fija en la que, independientemente de que sea un procedimiento de escolarización abierto, se conoce qué zonas escolares van a tener vacantes, porque las posibles derivaciones que vaya a haber de alumnado que no obtengan plaza en primera instancia, en el centro pedido prioritariamente, se va a escolarizar en centro de la misma zona escolar. Y, por tanto, sabe dónde va a haber bajada de vacantes y modificación o eliminación, debido a la baja de natalidad que se ha apuntado en los debates educativos tenidos previamente, si se va a hacer esa bajada de unidades en los centros públicos o en los concertados. Y sobre lo segundo, quería comentarle una cosa. No tiene usted razón con respecto a que sea ilegal. El decreto maldito, el decreto 14/2012 del Gobierno central, que establecía, como ustedes saben, el aumento de horas lectivas en secundaria, que supuso literalmente diezmar la plantilla de profesorado, ese aspecto en el artículo 4 no era opcional. Sin embargo, en su artículo 2, cuando se planteaba un aumento del 20% de la ratio, lo planteaba como una opción y no se asumió. Y nosotros lo que queremos es que no se siga asumiendo, pero que ni se siga asumiendo oficialmente ni en la práctica. ¿Esto qué significa? Vamos a poner un ejemplo para que todo el mundo lo entienda, porque creo que puede ser didáctico, y máxime hablando de un tema educativo. Si hay 100 plazas que se ofertan en una escuela infantil, es decir, que hay una previsión de crear 5 grupos a 25 alumnos o alumnas cada uno, y hay 80 o 81 solicitudes, que no se haga, aplicando el 10% al que alude la consejera en los debates educativos, un grupo de 27, otro de 27 y otro de 26, o de 25, perdón, de 26, sumando 80 solicitudes, sino que se plantee un criterio en el que 25 alumnos y ni uno más, es decir, ratios máximas, de suerte que quedaría 4 grupos. Lo que pasa que después, con una disminución de la ratio sobrevenida sobre el número de solicitudes. Es decir, al final mantener los 4 grupos, porque nadie va a hacer grupos a 25, 25, 25 y 5, pues al final salen 20, 20, 20 y 20. Y esa disminución de ratio no solo es legal, es que se hace. Se hace en muchas ocasiones, por tanto, no hay razones para no hacerla en aquellos sitios donde hay demanda de solicitudes y no se puede practicar el criterio ese restrictivo. ¿Y sabe por qué? Porque estamos hablando de calidad educativa y estamos hablando también de creación de empleo, o lo que es lo mismo, de no destrucción de empleo, porque con la bajada de natalidad, si se sigue aplicando el criterio restrictivo y se caen líneas, tenemos que tener en cuenta que en cada grupo de educación infantil o primaria que no se crea hay 1,4 maestros menos, en uno de secundaria 1,6 menos, o en uno de bachillerato 1,8 menos. O diciéndolo en términos positivos, cada vez que se crea un grupo hay una creación de empleo con las calidades y las garantías con las que se crea el empleo público. Por tanto, no hay coste presupuestario, porque estamos hablando siempre de una derivación y un mantenimiento de las plazas sobre los supuestos máximos que se han planificado. Se trata de aprovechar esa planificación para mejorar la calidad y la generación de empleo. Es decir, señora presidenta, que estamos ante una decisión política y estamos, como decía en el debate de ayer, en el momento oportuno, cuando toca abordar decisiones políticas no sobre hechos consumados. Por eso creemos que es oportuno esa continuación en la pregunta de fiscalización de este tema tan importante para tantas familias andaluzas, para conocer de primera mano cuál es el grado de cumplimiento de los compromisos que usted tuvo en la sesión del Pleno anterior. Muchas gracias. Maillo ha hecho una pregunta muy específica en relación a la reducción prometida en la ratio alumnos-aula en los centros escolares. Tiene la palabra la presidenta de la Junta. El 7 de abril. Mi compromiso y el de este Gobierno es siempre primar la educación pública y, además, de calidad, por encima de cualquier tipo de concierto. Andalucía tiene un porcentaje desde hace muchos años en torno al 80-20, 80 educación pública, 20 educación concertada. Bien, hay en torno a 1.790.000 alumnos en Andalucía, de los cuales el 81,7% están en la educación pública. Usted me ha hecho referencia a la ratio
por alumno. Yo intentaré ser al menos lo más cercana a la capacidad didáctica que usted tiene, que es mucha, por cierto. Mire, la LOE establece una ratio de 25 alumnos por clase. ¿De acuerdo? Bien. El decreto ese maldito, que comparto con usted, del año 2012, establecía la posibilidad de incrementar de pasar de un 10, que daba la opción, la LOE, a un 20% el incremento, al que, como bien recordará, porque de ese tema hablamos usted y yo durante mucho tiempo, este Gobierno decidió no acogerse a ese incremento. En estos momentos, eso nos permitió, por cierto, que hay que recordarlo aquí, a quienes defendemos la educación pública, nos permitió salvar, y usted lo recordará bien, el empleo a 2.500 docentes en Andalucía, cosa que no sucedió en otras comunidades autónomas. Pues bien, en estos momentos en Andalucía estamos lejos de ese porcentaje que usted ha utilizado en su ejemplo. Concretamente, en el segundo ciclo de educación infantil en centros docentes públicos, la ratio media es del 21,2. Es cierto, habrá centros que tendrán un 20 alumnos y otros tendrán 22, pero lejos de ese 25-27 que usted ponía en su ejemplo. En primaria, la ratio media en Andalucía por aula es de 21,7. Y en educación secundaria obligatoria de 26,4. Estamos en estos momentos discutiendo, como bien decía, la planificación del curso próximo. Sabe perfectamente, porque lo domina, que es un proceso vivo, un proceso que hasta septiembre está en continua transformación para adaptarlo a las necesidades de la comunidad educativa, que toda la comunidad educativa en su conjunto participa. Y hay un dato muy importante en Andalucía, que es que el 93% de las solicitudes se cursan en el primer centro elegido por los padres. Eso significa que aquí están actuando, como decía, toda la comunidad educativa en su conjunto. Y tengo que decirle hoy, con datos, que ese problema de solapamiento, fundamentalmente por la menor demanda de escolarización en esa educación infantil y primaria, se está produciendo aproximadamente en 140 localidades. Hay otras 600 localidades en Andalucía que solo tienen oferta pública y que yo reitero aquí el compromiso que mantuve en el 7 de abril de que primará siempre la educación pública por encima de cualquier tipo de concierto. Muchas gracias. La presidenta ha reiterado que siempre primará la prioridad sobre la enseñanza pública, que tiene el 80% del alumnado, sobre la concertada, que tiene el 20%. La segunda intervención de Maillo empieza ahora mismo. Nada me ha dicho sobre el de la ratio, porque claro, las ratios medias tienen una trampa. Es como el PIB o la renta. Vale, decimos que tenemos una renta media los andaluces de 20.000 euros, pero bueno, pues hay mucha gente que tiene renta de 5.000, en la extrema pobreza. Por tanto, ese dato no se identifica con él, pues las familias que ahora mismo se ven afectadas a obtener dificultad, o los centros que ven cómo amenazan sus líneas. Mire usted, ahora mismo hay centros en Jerez, en Sanlúcar de Barrameda, en Chiclana, en Algeciras, en Málaga, en Granada, donde hay también muchos conflictos con respecto a la demanda o la caída de líneas, en Linares, en Córdoba ciudad, en el que están amenazadas líneas públicas por falta de solicitudes y donde hay zonas escolares de concertados y siguen sin responder qué van a hacer en esos casos. Porque, claro, ya la previsión está siendo que el que cae son las líneas de grupos de los colegios públicos y nosotros no queremos que se produzca. Y no hay concreción y me preocupa esa concreción. Porque, señora presidenta, al árbol se le conoce por su fruto, ¿no? El dicho bíblico de por su obra los conoceréis. Y nosotros no queremos un fruto de árbol solamente alimentado por la tecnocracia, por utilizar excusas técnicas sin mostrar una posición política. Porque o hay negligencia en que se produzca ahora un sacrificio de líneas públicas porque la concertada no se modifique al calor de que se haya hecho unos conciertos que al no estar agotados no puedan modificar las líneas que se concertaron porque hasta que no pasen 4 años no se modifican, y entonces hay un uso de negligencia con respecto a la infraestructura educativa, o hay un desconocimiento del asunto y se ha tirado usted una vez más, y van unas pocas, a una piscina sin agua. Yo no sé si usted va a estar en la enésima tentación de irse a Madrid, no lo sé. No le arriendo la ganancia, sin duda. Seguramente tocará el agua en la piscina y observa que cada vez que la toca, cuando tiene esa tentación, está mucho más fría. Pero lo que nos afecta a los andaluces y a las andaluzas es la repercusión que tiene en lo que puede ser una desatención en la gestión. Y nosotros queremos que la presidenta o cada presidente de la Junta de Andalucía tenga un sello personal. No ocurra, ya que estamos en el año cervantino y tenemos que también imbuirnos de ese espíritu
de Cervantes en Andalucía, que le pase a usted o que le dediquemos a usted el estrambote del famoso soneto de Cervantes al monumento a Felipe II en Sevilla, ¿no? Fuese y no hubo nada. Nosotros queremos que deje algo, porque si sigue así, aún tiene oportunidad de desarrollar normas audaces y valientes que la definan, que digamos, la presidenta Díaz, antes de irse de Andalucía, pues es una presidenta que defendió claramente a la pública y lo demostró. Es decir, supere las políticas de marketing, supere esa esclavitud al marketing y algo que sea sostenido y sustancial. ¿Y sabe por qué? Porque tengo la sensación, señora presidenta, personal, de que está un poco usted aburrida con la gestión andaluza, como si la gestión en la comunidad se le quedara pequeño. Quizá ahora, con el miedo escénico que tiene su partido y usted a una posible confluencia de varias organizaciones, entre las que está Izquierda Unida, creo que hay un cierto nerviosismo por su parte. Yo, por si tira de argumentario ahora en la última intervención, en la que yo no puedo ya responder, y declara su amor apasionado a Izquierda Unida, le tengo que decir, como Cornell, ¿no?, en la obra famosa del Mentiroso: los muertos que vos matasteis, dice en una comedia, gozan de buena salud. Y nosotros queremos no solo gozar de buena salud, sino, en caso de que haya confluencia, sin lugar a dudas, de una salud excelente para este país y para Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Maillo ha insinuado que la presidenta está más pendiente de irse o no irse a Madrid para liderar al PSOE que está pendiente de la gestión andaluza.